Tú no tienes lugar aquí, fantasmita. Las palabras del doctor Méndez cortaron el aire del hospital como navaja filosa. Todos los residentes y enfermeras que estaban en el pasillo voltearon a ver la escena. Ahí estaba Sofía, de apenas 10 años, parada junto al escritorio de enfermería con su mochila desgastada y esa mirada profunda que brillaba a pesar de todo. ¿No ves que esto es un hospital serio, no una guardería?, continuó el doctor, asegurándose de que todos escucharan. Los niños como tú deberían estar en casa viendo caricaturas, no estorbando a los profesionales que salvamos vidas. Sofía apretó las correas de su mochila, no por coraje, sino para no llorar delante de todos. Había llegado temprano porque su mamá tenía turno nocturno y no tenía con quién dejarla. Un cuaderno gastado asomaba de su mochila, lleno de observaciones que había hecho durante meses de acompañar a su madre al trabajo. «Disculpe, doctor», murmuró la niña con voz temblorosa. «Yo solo estoy esperando a mi mamá». «¿Tu mamá? ¿Y quién es tu mamá?». El doctor agarró la credencial que colgaba del cuello de Sofía y la leyó en voz alta. «Ah, eres la hija de Carmen. Pues dile a tu mamá que el hospital no es lugar para mascotas ni fantasmas». Las risas crueles de algunos residentes se mezclaron con las miradas incómodas de las enfermeras veteranas. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero algo en sus ojos no se apagó, algo que el doctor no pudo ver, pero que estaba ahí, ardiendo como brasas que esperan viento para convertirse en incendio. «Váyase a la sala de espera», ordenó Méndez, aventando la credencial sobre el mostrador. «Y manténgase callada. Los hospitales son para gente que sabe de medicina, no para niñas curiosas». Sofía caminó hacia la sala de espera con la cabeza baja, pero sus oídos captaron algo que el doctor no escuchó: los murmullos de apoyo de las enfermeras, las miradas de indignación de los médicos jóvenes y sobre todo una vocecita interior que le decía: «Un día todos van a ver lo que realmente sabes». Lo que nadie imaginaba esa tarde era que en pocas horas esa misma niña humillada iba a lograr algo que ni todos los títulos universitarios del doctor, ni su experiencia de 20 años, ni su arrogancia infinita habían conseguido: salvar la vida de la persona que más amaba en el mundo. Y cuando eso pasara, el doctor Méndez se quedaría sin palabras por primera vez en su carrera. ¿Ustedes creen que una niña de 10 años puede saber más que un doctor famoso? Quédense conmigo, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. En el corazón de Coyoacán, donde las bugambilias se enredan por los muros coloniales como abrazos de colores, y donde cada plaza cuenta historias que han visto pasar siglos, se respira una magia que solo México sabe crear. Es uno de esos lugares donde el tiempo camina más despacio, donde los vendedores de camotes silban melodías que despiertan recuerdos de la infancia, y donde las señoras barren sus banquetas al amanecer como ritual sagrado que conecta generaciones. Las calles empedradas han visto pasar a Frida Kahlo, a León Trotsky, a miles de artistas que buscaron inspiración entre sus mercados y cantinas. Pero también han visto historias más silenciosas, más humildes, como la de Carmen y su hija Sofía, que viven en una casita de 2 cuartos sobre la calle Francisco Sosa, donde el ruido de los microbuses se mezcla con el canto de los pájaros que anidan en los fresnos centenarios. A 15 minutos de esa casa, en contraste total con la calidez de Coyoacán, se alza el Hospital General del IMSS Zona Sur. Es un edificio de concreto gris y ventanas que reflejan el cielo chilango, donde cada día se libran batallas silenciosas entre la vida y la muerte. Los pasillos huelen a desinfectante y café recalentado. Las luces de neón parpadean con cansancio de tanto alumbrar guardias de 24 horas. Y en cada esquina se respira esa tensión particular de los lugares donde las emociones humanas llegan a su punto más intenso.
Es un hospital que atiende a la gente trabajadora del sur de la ciudad, obreros de las fábricas de Tlalpan, empleadas domésticas de las lomas, comerciantes de los mercados de Xochimilco, gente que madruga para ganarse la vida, que conoce el valor del peso porque lo gana con sudor, y que llega al hospital no como clientes exigentes, sino como personas que necesitan ser curadas con dignidad. Las salas de espera siempre están llenas. Familias enteras que esperan noticias de sus seres queridos. Niños que corren entre las sillas de plástico mientras sus madres hacen fila para pedir informes. Y vendedores ambulantes que ofrecen tacos de canasta y aguas frescas a quienes llevan horas esperando. En este mundo de batas blancas y turnos eternos, donde la jerarquía médica es más rígida que el protocolo de una ceremonia militar, dos mundos chocan todos los días: el de quienes sanan con conocimiento técnico y el de quienes curan con corazón y experiencia de vida. Por los pasillos del hospital caminan doctores recién graduados de universidades privadas, con sus batas almidonadas y sus estetoscopios caros, side by side, con enfermeras que llevan décadas aprendiendo a leer el dolor en los ojos de los pacientes. Se respira una tensión constante entre el saber académico y la sabiduría de la experiencia, entre quienes ven expedientes médicos y quienes ven personas. Y es en este ecosistema complejo donde cada noche, desde hace 3 años, una niña de 10 años se sienta en una esquina de la sala de enfermería, con un cuaderno gastado y una capacidad de observación que asombraría a cualquier detective. Porque Sofía no está ahí por accidente, está ahí porque no hay de otra. Y en esas largas horas de silencio, ha aprendido a leer el lenguaje secreto de los hospitales, cómo camina una enfermera cuando tiene malas noticias, cómo respiran los doctores cuando están inseguros, cómo suenan los monitores cuando algo está mal. Lo que nadie sabe es que esa niña callada, que muchos consideran invisible, se está convirtiendo en la observadora más aguda que ha pisado esos pasillos. Y que muy pronto su silencio va a romper el protocolo más importante de todos, el que dice que los niños no saben nada de medicina. Si esta historia ya los está atrapando, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a ser increíble. Sofía Ramírez López era una niña que no llamaba la atención por las razones equivocadas, no porque fuera problemática o floja, sino porque su inteligencia brillaba de una manera silenciosa que incomodaba a los adultos que habían decidido que los niños debían ser vistos, pero no escuchados. A los 10 años, mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas o veían novelas en la televisión, Sofía se la pasaba observando todo con una intensidad que daba un poco de miedo. Sus ojos grandes y oscuros parecían cámaras que grababan cada detalle, cada gesto, cada palabra que escuchaba en el hospital. En su cuaderno gastado dibujaba corazones humanos con las venas marcadas, apuntaba síntomas que veía en los pacientes y escribía preguntas que ni sus maestras de la primaria sabían responder. ¿Por qué algunos dolores se ven en la cara y otros no? ¿Por qué los doctores tocan el cuello cuando revisan a alguien? ¿Cómo saben cuándo una persona está fingiendo que se siente mal? Sus preguntas no eran de niña curiosa normal. Eran de alguien que estaba estudiando la condición humana como si fuera su materia favorita. Su cuarto en la casita de Coyoacán era un museo de observaciones médicas. Recortes de revistas sobre anatomía que había encontrado en el hospital, dibujos de órganos copiados de libros que le prestaba el doctor Herrera, el único médico que la trataba con respeto, y una colección de historias clínicas imaginarias de sus muñecas a las que había diagnosticado todo tipo de enfermedades inventadas. Su mamá a veces se preocupaba por tanta seriedad en una niña tan pequeña, pero cuando veía la concentración en los ojos de su hija mientras leía libros de medicina básica de la biblioteca pública, algo en su corazón
le decía que dejara a la niña seguir su instinto. La relación entre Sofía y su mamá Carmen era de esas que dan ternura y fortaleza a la vez. Todas las mañanas, antes de que Carmen se fuera al hospital, desayunaban juntas en la mesita de la cocina que daba al patiecito donde crecían geranios en macetas de barro. Carmen le contaba historias de sus pacientes, sin nombres, por confidencialidad, y Sofía hacía preguntas que demostraban que entendía más de lo que cualquier adulto esperaría. «Mija», le decía Carmen mientras le peinaba el cabello para la escuela, «nunca dejes que nadie te haga sentir menos por lo que sabes. Tu papá, que en paz descanse, siempre decía que la inteligencia es como el nopal. Puede crecer en cualquier terreno si tiene buenas raíces». Sofía no conoció a su papá, pero su mamá le había contado que era paramédico de la Cruz Roja, que tenía unas manos mágicas para calmar a los pacientes y una intuición especial para detectar emergencias. «Tú sacaste sus manos, mija», le decía Carmen cuando la veía hacer sus observaciones médicas, y su misma manera de ver lo que otros no pueden ver. En la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Sofía era una alumna callada pero brillante. En ciencias naturales resolvía problemas de anatomía que estaban 2 grados arriba del suyo. En matemáticas calculaba dosis de medicamentos imaginarios como ejercicio personal. Pero en educación física y actividades sociales se quedaba en silencio, observando a sus compañeros como si estuviera estudiando comportamientos humanos desde afuera. Sus compañeras la respetaban, aunque algunas se burlaran de su obsesión con los hospitales o de que siempre trajera libros sobre el cuerpo humano en lugar de revistas de artistas. Pero cuando alguien se lastimaba en el recreo, o cuando una maestra se sentía mal durante clase, todas volteaban a ver a Sofía, y ella siempre sabía qué hacer. En el hospital, Sofía había encontrado su segundo hogar. Conocía a todas las enfermeras por su nombre, sabía qué doctores eran buena onda y cuáles eran groseros, y había memorizado los horarios de cada turno. Se sentaba siempre en la misma esquina de la sala de enfermería, donde tenía vista perfecta de todo lo que pasaba, pero no estorbaba a nadie. Las enfermeras la habían adoptado como mascota no oficial del hospital. Le guardaban galletas de las que compraban en la tiendita, le prestaban plumas cuando se le acababa la tinta, y poco a poco comenzaron a incluirla en conversaciones sobre casos médicos, sorprendidas por la madurez de sus comentarios. «Esta niña tiene ojo clínico», le había dicho la enfermera Lupita a Carmen un día. «Ve cosas que a nosotros se nos pasan». Y era cierto. Sofía había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para detectar cuando algo estaba mal. Podía predecir qué pacientes iban a complicarse solo por la manera en que respiraban. Sabía cuando un doctor estaba mintiendo sobre un diagnóstico porque se tocaba la nariz. Y, lo más impresionante de todo, podía leer el dolor en los ojos de las personas como si fuera un libro abierto. Lo que nadie sabía, ni siquiera su mamá, es que Sofía tenía un sueño secreto que la desvelaba por las noches. Algún día iba a ser doctora, pero no del tipo que humilla a la gente por ser pobre o ignorante. Iba a ser de las doctoras que curan con manos expertas y corazón grande, como las enfermeras que había visto trabajar durante años. Una doctora que demostrara que saber medicina no significa olvidarse de ser humano, y que el conocimiento verdadero viene de observar con amor, no de presumir con arrogancia. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han conocido a un niño que parecía saber más de lo que su edad sugiere? ¿Qué opinan de la intuición infantil? Carmen Ramírez tenía las manos más suaves del hospital, pero también las más expertas. En 20 años, trabajando como enfermera en el IMSS, había visto nacer bebés que no querían salir al mundo. Había cerrado los ojos de ancianos que se iban en paz, y había sostenido las manos de miles de pacientes que necesitaban sentir que alguien los cuidaba de verdad. Era una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón.
Su sonrisa nunca faltaba, aunque detrás de sus ojos se notara el cansancio de quien trabaja turnos dobles para sacar adelante a una hija sin ayuda de nadie. Sus compañeras la querían, porque era de esas personas que prestan dinero sin preguntar cuándo se los van a regresar, que se quedan horas extra cuando falta personal y que tratan a cada paciente como si fuera su propia familia. Carmen había llegado al hospital hace 15 años, cuando Sofía tenía apenas 2 años y ella acababa de enviudar. Su esposo había muerto en un accidente de trabajo y ella se quedó sola con una bebé y una determinación férrea de sacar adelante a su hija. Sin estudios universitarios, sin familia que la ayudara económicamente, sin más capital que sus manos expertas y su corazón grande, se puso a trabajar en lo único que sabía hacer: cuidar gente. Los primeros años fueron brutales. Turnos de noche que la dejaban zombie durante el día, salarios que apenas alcanzaban para la renta y la leche de la niña, y la culpa constante de no poder darle a Sofía todo lo que merecía. Pero poco a poco, su dedicación y su trato cariñoso fueron ganándose el respeto de doctores, pacientes y colegas. Ahora, 10 años después, no había enfermera más respetada en todo el hospital. Los doctores jóvenes le pedían consejos sobre casos difíciles. Los pacientes la buscaban específicamente para que los atendiera, y los familiares la recordaban años después de que sus seres queridos habían sido dados de alta. Carmen tenía un don especial para leer a las personas. Sabía cuando un paciente estaba mintiendo sobre sus síntomas para conseguir incapacidad. Sabía cuando una familia estaba ocultando información importante sobre el enfermo. Y sabía cuando un doctor estaba tomando decisiones equivocadas por orgullo en lugar de por conocimiento. Su relación con los médicos era de respeto mutuo, pero no de sumisión. Carmen había visto llegar y irse a docenas de doctores jóvenes, había trabajado con los mejores especialistas y con los más incompetentes, y había aprendido que el título no siempre viene acompañado de sabiduría. Los pacientes no son expedientes con patas, solía decir cuando algún médico trataba a los enfermos como casos de estudio en lugar de como personas. Son papás, mamás, hijos de alguien que está esperando en casa. La rutina diaria de Carmen era un ballet perfecto de eficiencia y cariño. Llegaba al hospital a las 6 de la tarde, cuando el turno vespertino estaba terminando y el nocturno apenas comenzaba. Se cambiaba en el vestidor mientras las enfermeras del día le contaban los pendientes: quién había llegado grave, qué familiar estaba más preocupado, cuáles doctores estaban de mal humor. Durante sus 12 horas de turno, Carmen era como un ángel en bata blanca que aparecía donde más se necesitaba. Consolaba a madres que lloraban en los pasillos, explicaba procedimientos médicos en palabras que la gente pudiera entender, y se aseguraba de que ningún paciente se sintiera abandonado durante las largas noches de hospital. Pero lo que más le gustaba a Carmen de su trabajo era la oportunidad de enseñar. A los médicos residentes les mostraba trucos que no venían en los libros: cómo tomar una vena difícil, cómo calmar a un paciente ansioso, cómo detectar cuando una familia necesitaba más información de la que habían recibido. Y a su hija Sofía, sin darse cuenta, le había estado dando la mejor educación médica que una niña podía recibir. No con libros ni teorías, sino con ejemplos vivos de compasión, observación y dedicación. Lo que Carmen no sabía es que en las últimas semanas había estado teniendo síntomas extraños que solo su hija había notado. Pequeños mareos que disimulaba tomándose de las paredes. Dolores en el lado izquierdo que aliviaba frotándose disimuladamente el costado. Una palidez sutil que aparecía cuando creía que nadie la estaba viendo. Carmen era experta en cuidar a otros, pero como muchas enfermeras dedicadas, era pésima cuidándose a sí misma.
Llevaba meses posponiendo unos estudios que le había recomendado el doctor Herrera, convenciéndose de que eran solo síntomas de cansancio y estrés. «Estoy bien, mija», le decía a Sofía cuando la niña la veía sobarse el costado. «Solo son dolores de tanto trabajar parada». Pero Sofía había heredado más que las manos de su papá. Había heredado esa intuición especial que tienen algunas personas para detectar cuando algo está mal. Y llevaba semanas observando a su mamá con la misma intensidad con que observaba a los pacientes del hospital. Sin saberlo, Carmen se estaba convirtiendo en el caso médico más importante que su hija jamás estudiaría. Y muy pronto, toda esa observación silenciosa de Sofía iba a convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte. Si sienten emoción por esta madre tan dedicada, denle like al video y suscríbanse al canal, porque lo que viene va a ponerlos al borde del asiento. El doctor Aurelio Méndez se miraba todas las mañanas en el espejo de su oficina privada y veía la perfección. Bata blanca impoluta, corbata de seda italiana, zapatos boleados que brillaban como su sonrisa ensayada. En la pared detrás de su escritorio colgaban sus diplomas como trofeos de guerra: médico cirujano por la Universidad La Salle, especialidad en cirugía general en el Hospital ABC, maestría en administración hospitalaria, diplomado en liderazgo médico. Para él, esos papeles no solo representaban conocimiento, sino superioridad incuestionable sobre cualquiera que no los tuviera. Méndez había llegado al hospital del IMSS Zona Sur hace 5 años con una agenda muy clara: usar ese puesto como trampolín hacia hospitales privados más prestigiosos. En su mente, atender a la chusma del Seguro Social era solo un paso necesario para construir su currículum. Su plan era brillar tanto que las clínicas privadas de Polanco y Santa Fe se pelearan por contratarlo. Su oficina era su templo personal. Escritorio de cristal traído de Guadalajara, silla ergonómica de piel genuina y una vitrina donde exhibía reconocimientos que había recibido por excelencia en cirugía cardiovascular. En una esquina tenía una máquina de café expreso que había comprado con dinero de su consulta privada, porque un médico de élite necesita mantener ciertos estándares, incluso en hospitales públicos. La rutina diaria de Méndez era un ritual de poder y vanidad. Llegaba a las 8 de la mañana en su BMW Serie 3 color plata. Se estacionaba en el lugar reservado para jefes de servicio y caminaba hacia su oficina saludando selectivamente. Sonrisa radiante para los directivos que podían ayudar a su carrera. Gesto serio para los médicos que consideraba competencia, e indiferencia total para enfermeras, camilleros y personal de limpieza. Pero era en los pasillos del hospital donde Méndez mostraba su verdadera naturaleza. Durante sus rondas médicas, se paseaba entre pacientes y familiares como inspector que busca defectos. Sus ojos se detenían especialmente en los que evidenciaran pobreza, ropa humilde, zapatos gastados, familias numerosas que no podían pagar hospital privado. «Señora, ¿usted entendió lo que le expliqué sobre la cirugía?», le preguntaba a una paciente con tono condescendiente. «Es que necesito asegurarme de que personas como usted comprendan procedimientos tan complicados». O a un señor que preguntaba demasiado sobre el tratamiento de su esposa. «Mire, don, yo estudié medicina en universidad privada. Usted confíe en mi criterio profesional y no haga preguntas que no va a entender». Sus comentarios siempre estaban calculados para humillar sin parecer completamente abusivo. Era un maestro de la violencia psicológica sutil, del tipo de agresión que no deja marcas físicas, pero destroza la autoestima de las personas como martillo que rompe cristal. Con las enfermeras era especialmente despreciativo. A pesar de que muchas tenían décadas de experiencia y conocían mejor que él el funcionamiento real del hospital, Méndez las trataba como empleadas domésticas con uniforme médico. «Carmen»,
le decía a la mamá de Sofía frente a otros médicos. Necesito que me traiga el expediente del paciente 347. Y por favor, asegúrese de que esté completo, no como la última vez. Carmen nunca había cometido errores con expedientes, pero Méndez necesitaba mantener su imagen de jefe exigente que no tolera incompetencias. Con Sofía, sin embargo, la cosa era especialmente cruel. Desde la primera vez que vio a la niña sentada en la sala de enfermería, Méndez sintió una irritación inexplicable. Quizás porque veía en ella una curiosidad que no pedía permiso, una inteligencia natural que no se sometía a jerarquías, y peor aún, una dignidad que permanecía intacta a pesar de ser solo la hija de una enfermera. Esa chamaca se cree muy lista, le comentaba a sus residentes cuando creía que nadie más escuchaba. Pero la inteligencia sin educación formal es como animal salvaje. Hay que ponerla en su lugar antes de que se convierta en problema. Las humillaciones a Sofía se habían vuelto entretenimiento personal para Méndez. La mandaba a salir de áreas donde técnicamente podía estar. Le gritaba por hacer ruido cuando la niña ni siquiera estaba hablando. Y siempre encontraba la manera de mencionar la diferencia de clases sociales como algo que debía avergonzar a la familia. ¿Saben por qué esta niña viene tanto al hospital?, preguntaba frente a estudiantes de medicina que hacían sus prácticas. Porque su mamá no puede pagar guardería. Espero que ustedes estudien mucho para que sus hijos no tengan que vivir así. Lo que Méndez no entendía es que cada humillación, en lugar de quebrar a Sofía, la estaba forjando como acero en fragua. Y que muy pronto esa niña iba a demostrarle que la verdadera medicina no viene de diplomas colgados en la pared, sino de observación paciente, corazón compasivo y mente que se niega a aceptar que el sufrimiento es inevitable. El ego de Méndez era tan grande que no podía ver lo que era obvio para todos los demás, que la niña callada de la esquina sabía más sobre los pacientes del hospital que él había aprendido en 20 años de carrera, y que su desprecio hacia ella estaba a punto de convertirse en la lección de humildad más pública y dolorosa de su vida. Ustedes han conocido a médicos así de arrogantes. ¿Creen que los títulos universitarios siempre garantizan sabiduría? Déjenme sus experiencias en los comentarios. Las humillaciones comenzaron como gotitas de lluvia que nadie nota hasta que se convierten en tormenta. La primera vez que el doctor Méndez decidió hacer de Sofía su blanco favorito fue un martes por la tarde, cuando la niña estaba sentada en su lugar de siempre, dibujando en su cuaderno mientras esperaba a que su mamá terminara el turno. ¿Qué haces aquí otra vez, fantasmita?, le gritó desde el otro lado del pasillo, lo suficientemente fuerte para que todos voltearan a ver. ¿No tienes casa donde quedarte? Sofía levantó la vista de su cuaderno, donde estaba dibujando el corazón de un paciente que había visto esa tarde. No respondió, pero sus mejillas se pusieron rojas de vergüenza. Los residentes que acompañaban al doctor se rieron nerviosamente, sin saber si debían seguirle la corriente o mantenerse callados. «Doctor», intervino la enfermera Lupita con voz temblorosa, «la niña no molesta a nadie. Su mamá está trabajando y por eso tenemos que convertir el hospital en guardería», la interrumpió Méndez con tono que cortaba el aire. «¿Qué va a pensar la gente si ven niños correteando por aquí? Esto da muy mala imagen profesional». Sofía cerró su cuaderno lentamente y se lo guardó en la mochila. Sin decir palabra, se levantó de su silla y caminó hacia la sala de espera, sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda como agujas. La segunda humillación llegó una semana después, cuando Sofía estaba observando discretamente cómo el doctor Herrera revisaba a un paciente con problemas cardíacos. La niña había notado algo extraño en los sonidos que hacía el corazón del señor, algo que no había escuchado antes, y estaba tratando de entender qué significaba. «¡Oye tú!», le gritó Méndez, cuando la descubrió espiando desde la puerta.
¿Qué crees que estás haciendo? Esto es una consulta médica privada, no un circo. Yo solo estaba... comenzó a explicar Sofía, pero Méndez la cortó con un gesto de la mano. No me interesa lo que estabas haciendo. Aquí los únicos que pueden observar procedimientos médicos son los estudiantes autorizados. Méndez se acercó hasta quedar frente a ella, usando su altura para intimidarla. ¿Tú estudiaste medicina? ¿Tienes cédula profesional? ¿No? Entonces lárgate de aquí antes de que llame a seguridad. El doctor Herrera trató de calmar la situación. Doctor Méndez, la niña no estaba interfiriendo. Herrera, usted se concentre en su paciente y déjeme manejar la disciplina del hospital, respondió Méndez sin quitar los ojos de Sofía. Y tú, chamaca, si te vuelvo a ver cerca de una consulta, voy a hablar con tu mamá para que te lleve a casa definitivamente. Sofía salió del área de consultas con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Pero en lugar de desanimarse, su curiosidad por la medicina se hizo más intensa. Si no podía observar directamente, aprendería de otras maneras. La tercera humillación fue la peor de todas. Sofía había llegado temprano al hospital porque su mamá tenía que cubrir a una compañera enferma. Mientras esperaba en la sala de enfermería, escuchó que se activaba el código azul. Emergencia cardíaca en el área de urgencias. Sin pensarlo, Sofía siguió a las enfermeras hacia urgencias, no para estorbar, sino porque había desarrollado una fascinación por entender cómo funcionaba el corazón humano. Se quedó parada en una esquina, sin molestar a nadie, observando cómo el equipo médico trabajaba para salvar a un señor que había llegado con infarto. Fue entonces cuando notó algo que todos los demás habían pasado por alto. El paciente tenía un color extraño en las uñas, un tono azulado que había visto antes en un libro de medicina, y sus labios no tenían el color normal de alguien con infarto regular. «Disculpe», le susurró a la enfermera más cercana, «¿ya checaron si...?» «¿Qué hace esta niña aquí?», rugió Méndez cuando se dio cuenta de su presencia. La emergencia médica se detuvo por completo. Todos voltearon a ver a Sofía como si hubiera cometido un crimen. «Esto es el colmo», continuó gritando mientras se acercaba a ella. «No solo vienes a estorbar consultas normales, ahora también interfieren en emergencias. Esto podría costar la vida de un paciente». Sofía trató de explicar que había notado algo importante sobre el color del paciente, pero Méndez no la dejó hablar. «No quiero escuchar excusas. Una niña ignorante no tiene nada que aportar a una emergencia médica». Méndez agarró a Sofía del brazo, no con violencia física, pero sí con la fuerza suficiente para dejar claro quién mandaba. «Carmen, venga acá inmediatamente». Carmen llegó corriendo con el corazón acelerado al escuchar los gritos. «¿Qué pasó, doctor?» «Lo que pasó es que su hija está interfiriendo con emergencias médicas. Esto es inaceptable. O controla a esta chamaca o busco la manera de que no pueda volver a pisar este hospital». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Sofía, no por miedo, sino por frustración. Había visto algo importante sobre el paciente, algo que podría ayudar a salvarlo, pero nadie quería escucharla porque era solo una niña. Carmen tomó a su hija de la mano y se la llevó de urgencias, pero no sin antes ver la mirada de dolor en los ojos de Sofía. Era la mirada de alguien que tiene algo valioso que ofrecer, pero que es silenciada antes de poder hacerlo. «Mija», le susurró Carmen mientras caminaban hacia la sala de espera. «Ya sé que es injusto, pero tienes que entender que hay reglas en el hospital». «Pero mamá», respondió Sofía con voz quebrada, «ese señor no tenía un infarto normal. Tenía las uñas azules y...» «Sofía, mi amor, tú no eres doctora todavía. Tienes que confiar en que los médicos saben lo que hacen». Pero Sofía no podía quitarse de la cabeza la imagen del paciente. Esa noche, cuando llegaron a casa, dibujó en su cuaderno todo lo que había observado. El color de las uñas, la forma como respiraba, la manera como se quejaba del dolor. Y cuando buscó en los libros de medicina de la biblioteca,
Encontró exactamente lo que sospechaba. Al día siguiente, se enteró de que el paciente había muerto durante la madrugada. Los médicos nunca se dieron cuenta de que no era un infarto común, sino una embolia pulmonar que requería tratamiento diferente. Sofía lloró esa noche, no solo por la humillación, sino porque sabía que tal vez, solo tal vez, si alguien la hubiera escuchado, ese señor estaría vivo. Desde ese día, las humillaciones del doctor Méndez se volvieron más frecuentes y más crueles. Parecía que cada vez que veía a Sofía, encontraba una nueva manera de recordarle que no pertenecía ahí, que era una intrusa en el mundo de la medicina, que los niños pobres como ella debían conformarse con soñar, no con aspirar. Lo que Méndez no sabía es que cada humillación estaba alimentando algo poderoso en el corazón de Sofía, una determinación férrea de demostrar que el conocimiento verdadero no viene de títulos ni posiciones, sino de observar con atención, pensar con claridad y actuar con valentía cuando la vida de alguien está en peligro, y que muy pronto esa determinación iba a convertirse en la fuerza que salvaría la vida más importante para ella, la de su propia madre. Si sienten coraje por lo que le está pasando a Sofía, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque la revancha de esta niña va a ser épica. La tormenta llegó un viernes de noviembre como puño cerrado del cielo que se descarga contra la ciudad. No fue lluvia normal, de esas que refrescan el aire chilango y lavan el smog. Fue de esas tormentas que los chilangos llaman de las buenas, con rayos que iluminan todo el Valle de México y truenos que hacen vibrar los vidrios de los edificios. Pero la verdadera tormenta no vino del cielo. Vino de adentro del cuerpo de Carmen, donde algo había estado gestándose en silencio durante semanas, como bomba de tiempo que nadie sabía cómo desactivar. Eran las 10 de la noche del viernes, cuando el hospital estaba en esa calma tensa que siempre precede al caos de los fines de semana. Carmen estaba terminando de revisar los medicamentos del turno nocturno, una rutina que había hecho miles de veces durante sus 20 años de carrera. Sofía estaba sentada en su lugar de siempre, leyendo un libro sobre anatomía humana que le había prestado el doctor Herrera. «Mija», le dijo Carmen con voz un poco extraña, «¿puedes traerme un vaso de agua? Me siento un poco mareada». Sofía levantó la vista inmediatamente. Conocía a su mamá mejor que nadie en el mundo, y algo en su tono de voz le activó todas las alarmas internas. Carmen nunca pedía agua durante el trabajo, nunca admitía sentirse mal, y definitivamente nunca había escuchado esa nota de preocupación oculta en su voz. «¿Estás bien, mami?», preguntó Sofía mientras se levantaba a buscar el agua. «Sí, mi amor, solo es cansancio, ya sabes, turno doble». Pero cuando Sofía regresó con el vaso de agua, vio algo que la hizo quedarse helada. Su mamá estaba pálida como papel, con gotitas de sudor en la frente, y se estaba sobando el lado izquierdo del abdomen con una mueca de dolor que trataba de esconder. «Mamá», dijo Sofía con voz firme, «¿desde cuándo te duele ahí?» «No me duele, Sofía, solo estoy cansada». Pero Sofía había estado observando a su mamá durante semanas. Había notado los pequeños gestos que Carmen creía que pasaban desapercibidos, cómo se detenía a respirar después de subir escaleras, cómo se tocaba disimuladamente el costado izquierdo cuando creía que nadie la veía, cómo había empezado a usar más maquillaje para ocultar la palidez de su rostro. «Mamá, siéntate», le dijo Sofía con una autoridad que sorprendió hasta a ella misma. Carmen obedeció, más por sorpresa que por otra cosa. Se sentó en la silla del escritorio de enfermería y cerró los ojos por un momento. Y fue en ese momento cuando pasó lo impensable. Carmen se desplomó. No fue un desmayo dramático como en las telenovelas. Fue algo mucho más aterrador. Una pérdida gradual de la conciencia, como si la vida se estuviera escurriendo de su cuerpo gota a gota.
Su cabeza se fue hacia atrás, sus brazos colgaron a los lados y un gemido ahogado salió de su garganta. ¡Mamá!, gritó Sofía, pero Carmen no respondió. ¡Auxilio! ¡Se desmayó la enfermera Carmen!, gritó Sofía hacia el pasillo con una voz que llegó hasta el área de urgencias. En segundos, el escritorio de enfermería se llenó de batas blancas. Enfermeras, residentes, camilleros, todos corriendo hacia Carmen, que seguía inconsciente en la silla. La pusieron en una camilla, le tomaron signos vitales, le pusieron oxígeno. «Presión 80/50», gritó una enfermera. «Pulso 120 irregular», agregó un residente. «Está sudando frío», observó otra. Y entonces, como si el destino tuviera un sentido del humor cruel, apareció el doctor Méndez. Acababa de terminar una cirugía y venía caminando hacia su oficina cuando vio el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con su tono de autoridad acostumbrado. «La enfermera Carmen se desplomó», le explicó la enfermera Lupita. «Está inconsciente y con signos vitales inestables». Méndez se acercó a la camilla, revisó rápidamente a Carmen y, con la confianza que lo caracterizaba, anunció su diagnóstico. «Es un infarto al miocardio, típico de mujeres de su edad con estrés laboral. Preparen el quirófano, vamos a hacerle un cateterismo de emergencia». Todos empezaron a moverse con la eficiencia de un equipo médico experimentado. Llevaron a Carmen hacia el quirófano, prepararon los instrumentos, llamaron al cardiólogo de guardia. Pero Sofía, que había seguido la camilla de su mamá como sombra silenciosa, había estado observando todo con esa intensidad que había desarrollado durante años de estar en el hospital. Y algo no cuadraba. Había visto muchos infartos durante sus noches de acompañar a su mamá. Sabía cómo se veían, cómo sonaban, qué síntomas tenían los pacientes. Y lo que estaba viendo en su mamá no era igual. El dolor no estaba en el pecho, sino en el abdomen. La palidez no era la típica de problemas cardíacos. Y sobre todo, había un detalle que solo ella había notado porque conocía a su mamá mejor que nadie. Desde hace semanas, Carmen se quejaba del lado izquierdo después de comer, no después de hacer esfuerzo físico. «Doctor», dijo Sofía con voz temblorosa mientras empujaban la camilla hacia el quirófano, «creo que no es infarto». Méndez volteó a verla con una expresión de incredulidad total. «¿Perdón? ¿La niña fantasma ahora también da diagnósticos médicos? Es que mi mamá se quejaba del abdomen, no del pecho», insistió Sofía, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que sentía. «Niña», rugió Méndez, deteniéndose en seco, «esto es una emergencia médica real. No es momento para que juegues a ser doctora. Apártate antes de que interfieran con el procedimiento». Pero algo en los ojos de Sofía había cambiado. Ya no era la niña tímida que aceptaba humillaciones en silencio. Era una hija que estaba viendo a su mamá morir y que tenía información que podría salvarla. «Doctor, por favor, escúcheme», gritó con una voz que resonó por todo el pasillo. «Mi mamá no tiene infarto, tiene algo en la arteria mesentérica, por eso le duele el abdomen cuando come, por eso está pálida pero no azul, por eso...» «Suficiente», bramó Méndez, perdiendo completamente la paciencia. «Seguridad. Saquen a esta niña del área de urgencias inmediatamente. No voy a permitir que una chamaca ignorante interfiera con una cirugía que puede salvar vidas». Dos guardias de seguridad se acercaron a Sofía, pero ella se plantó como árbol que no se mueve ni con huracán. «Es isquemia mesentérica», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Está en la página 247 del libro de medicina interna. Si le hacen cateterismo cardíaco, van a perder tiempo mientras mi mamá se muere». Un silencio mortal se extendió por el pasillo. Hasta los guardias de seguridad se detuvieron, confundidos por la precisión técnica de las palabras de una niña de 10 años. Y fue en ese momento cuando el doctor Herrera, que había estado observando toda la escena en silencio, se acercó a la camilla y miró a Carmen con nuevos ojos. «Doctor Méndez»,
dijo con voz calmada pero firme. Creo que deberíamos considerar lo que dice la niña. Méndez volteó hacia Herrera como si acabara de traicionarlo. ¿Herrera? ¿En serio va a darle credibilidad a una niña sin educación médica sobre mi diagnóstico profesional? No es sobre credibilidad, respondió Herrera mientras revisaba nuevamente los síntomas de Carmen. Es sobre posibilidades diagnósticas. Los síntomas podrían ser compatibles con isquemia mesentérica. Herrera, no sea ridículo. Yo tengo 20 años de experiencia en cardiología, pero el doctor Herrera ya estaba pidiendo estudios diferentes. Necesito una tomografía abdominal con contraste. Ahora, eso va a retrasar el tratamiento, protestó Méndez. Y hacer un cateterismo innecesario también, replicó Herrera con firmeza. La tensión en el pasillo era tan densa que se podía cortar con bisturí. Todos los presentes se daban cuenta de que estaban siendo testigos de algo histórico. Una niña de 10 años había desafiado el diagnóstico de uno de los cirujanos más experimentados del hospital. Y la vida de Carmen dependía de quién tenía razón. Pasaron los minutos más largos en la vida de Sofía. Carmen seguía inconsciente en la camilla mientras los técnicos preparaban la tomografía de emergencia. El doctor Méndez caminaba de un lado a otro como león enjaulado, murmurando sobre niñas impertinentes y pérdida de tiempo médico. El doctor Herrera revisaba constantemente los signos vitales de Carmen, buscando pistas que confirmaran una u otra teoría. Y Sofía estaba parada junto a la camilla de su mamá, tomándole la mano, susurrándole al oído. «Aguanta, mami, ya saben que tienes. Solo aguanta un poquito más». Cuando finalmente llegaron los resultados de la tomografía, un silencio sepulcral se extendió por el área de urgencias. El radiólogo de guardia los leyó una vez, después otra, y finalmente levantó la vista con una expresión de asombro total. «Es isquemia mesentérica aguda», anunció con voz clara que llegó a todos los rincones del pasillo. «Oclusión completa de la arteria mesentérica superior. Necesita cirugía vascular inmediata, no cateterismo cardíaco». El mundo se detuvo por un instante. Todas las miradas se dirigieron hacia Sofía, que seguía parada junto a su mamá, con lágrimas corriendo por las mejillas, pero con una expresión de alivio que iluminaba todo su rostro. El doctor Méndez se quedó completamente mudo. Su diagnóstico había estado completamente equivocado. Si hubieran seguido su plan de hacer cateterismo cardíaco, Carmen habría muerto mientras perdían tiempo en el procedimiento incorrecto. «Preparen quirófano para cirugía vascular de emergencia», ordenó el doctor Herrera con voz firme. «Y llamen al doctor Salinas. Es el mejor cirujano vascular que tenemos». Mientras se llevaban a Carmen hacia el quirófano correcto, con el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto, Sofía sintió como si hubiera corrido un maratón. Sus piernas temblaron y tuvo que sentarse en una silla del pasillo. La enfermera Lupita se acercó y la abrazó con fuerza. «Mija», le susurró al oído, «acabas de salvar la vida de tu mamá». Pero Sofía no se sentía como heroína. Se sentía como una niña de 10 años que había tenido que pelear contra adultos para que escucharan algo que podía parecer obvio. Se sentía cansada, asustada y sobre todo aliviada de que su mamá tuviera una oportunidad de sobrevivir. El doctor Herrera se acercó y se arrodilló frente a ella para quedar a su altura. «Sofía», le dijo con una sonrisa cálida, «¿cómo supiste que era isquemia mesentérica?» «Porque mi mamá siempre se quejaba del lado izquierdo después de comer», respondió Sofía con voz ronca de tanto gritar. «Y en el libro que usted me prestó, decía que la isquemia mesentérica da dolor abdominal después de las comidas, no dolor de pecho como los infartos». Herrera asintió con admiración. «Esa observación clínica es impresionante, Sofía. Muchos médicos con años de experiencia no habrían hecho esa conexión». Sofía volteó a ver hacia donde había estado parado el doctor Méndez, pero ya no estaba ahí.
Se había ido a su oficina sin decir palabra, sin reconocer su error, sin disculparse por haber estado a punto de matar a una paciente por su arrogancia. Pero a Sofía no le importaba su orgullo herido. Lo único que le importaba era que su mamá tenía una oportunidad de vivir. Y que por primera vez en su vida alguien había escuchado su voz cuando más necesitaba ser escuchada. La cirugía duró 4 horas. 4 horas durante las cuales Sofía no se movió de la sala de espera, rezando a todos los santos que su abuela le había enseñado, pidiendo a su papá muerto que cuidara a su mamá desde el cielo y manteniendo una conversación mental constante con Carmen. No te vayas, mami. Todavía tengo mucho que aprender de ti. Todavía tengo que ser doctora para que estés orgullosa. El doctor Salinas salió del quirófano a las 3 de la mañana con una sonrisa cansada pero victoriosa. La cirugía fue exitosa, anunció. Logramos restaurar el flujo sanguíneo a tiempo. Su mamá va a estar bien. Sofía se desplomó en su silla y lloró como no había llorado nunca. Lloró por el miedo que había sentido, por la frustración de no ser escuchada, por el alivio de que su mamá estuviera viva y por la extraña sensación de haber crecido 10 años en una sola noche. Cuando por fin pudo ver a Carmen en la sala de recuperación, su mamá estaba despierta pero débil, conectada a monitores que pitaban suavemente. Sus ojos se iluminaron cuando vio entrar a Sofía. «Mija», le susurró con voz ronca, «me dijeron que tú supiste que tenía». Sofía se acercó a la cama y tomó la mano de su mamá con mucho cuidado. «Solo te estuve observando, mami, como tú me enseñaste». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Mi niña se está convirtiendo en doctora». «No, mami», respondió Sofía con una sabiduría que iba más allá de sus 10 años. «Me estoy convirtiendo en alguien que escucha a las personas, no solo a los libros». Y en ese momento, en esa sala de recuperación llena de máquinas que mantenían viva a la persona que más amaba en el mundo, Sofía entendió algo fundamental sobre la medicina, que no se trata solo de saber nombres de enfermedades o memorizar procedimientos. Se trata de ver a cada paciente como alguien que importa, de escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón, y de tener la valentía de hablar cuando la vida de alguien depende de ello. A partir de esa noche, nadie en el hospital volvió a llamar a Sofía la niña fantasma con tono de burla. La historia de cómo una niña de 10 años había salvado la vida de su madre corrió por todos los pasillos como leyenda bendita. No porque hubiera humillado a un doctor arrogante, sino porque había demostrado algo que el sistema de salud había olvidado, que la sabiduría médica verdadera no siempre viene con títulos ni medallas, y que la observación cuidadosa, cuando se cultiva con amor, puede ser la herramienta diagnóstica más poderosa de todas. 2 semanas después de la cirugía, cuando Carmen ya estaba de vuelta en casa recuperándose, llegó una carta al hospital dirigida a Sofía. Era de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Medicina. Habían escuchado la historia de la niña que había diagnosticado correctamente una isquemia mesentérica y querían ofrecerle una beca completa para estudiar medicina cuando tuviera la edad suficiente. «Mija», le dijo Carmen mientras leían juntas la carta en la mesita de la cocina, «parece que tu papá desde el cielo está abriendo caminos». Sofía sonrió y guardó la carta en su cuaderno gastado, junto a todos sus dibujos de órganos humanos y sus observaciones médicas. «No, mami», respondió con esa tranquilidad que había aprendido en los pasillos del hospital. «El camino ya estaba ahí. Solo tuve que tener el valor de caminar por él». Y mientras en Coyoacán las bugambilias seguían floreciendo en los muros coloniales y los vendedores de camotes silbaban sus melodías eternas, una niña de 10 años se preparaba para convertirse en el tipo de doctora que el mundo necesita. Una que sabe que curar no es solo aplicar conocimientos, sino tocar vidas con manos expertas y corazón grande. El doctor Méndez nunca se disculpó públicamente por su error.
pero tampoco volvió a humillar a Sofía. De hecho, evitaba cruzarse con ella en los pasillos, como si la presencia de la niña le recordara constantemente que los títulos universitarios no garantizan sabiduría y que a veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. La historia de Sofía se convirtió en leyenda no solo en su hospital, sino en toda la red de hospitales del IMSS. Se contaba en conferencias médicas como ejemplo de la importancia de escuchar a todos los miembros del equipo de salud, incluso a los más pequeños. Se usaba en clases de medicina para enseñar que el diagnóstico diferencial requiere humildad, no arrogancia. Pero para Sofía, lo más importante no era la fama ni el reconocimiento. Era saber que su mamá estaba viva, que habían logrado salir adelante juntas una vez más, y que algún día, cuando fuera doctora de verdad, iba a tratar a cada paciente como si fuera su propia familia, porque había aprendido que la medicina más poderosa no sale de los libros, sino del amor que se tiene por las personas a las que se quiere curar. Y esa es una lección que ninguna universidad del mundo puede enseñar, pero que una niña de Coyoacán aprendió observando en silencio, amando en grande y teniendo el valor de hablar cuando las palabras podían salvar una vida. Si esta historia los emocionó tanto como a mí, denle like, suscríbanse al canal y compartan este video con alguien que necesite recordar que la sabiduría no tiene edad y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger a quienes más queremos. Y cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han tenido que luchar para que los adultos los escucharan? ¿Creen que los niños a veces ven cosas que los mayores pasamos por alto? Sus historias me emocionan tanto como esta. Nos vemos en el próximo video y recuerden, nunca subestimen el poder de observar con amor y hablar con valentía.